La rompe en Peñarol, Uruguay los tiene en el radar, pero quiere jugar por El Salvador. Así comienza a escucharse con fuerza el nombre de Carlos Esnal en Montevideo. Un delantero juvenil que recién apareció en la escena del fútbol formativo, pero que ya empieza a despertar conversaciones en los pasillos del balompié charrúa. Su debut en la Sub-17 de Peñarol no pasó desapercibido. Fue una presentación que encendió miradas. Y lo hizo con goles. El estreno fue explosivo. Carlos Esnal apareció con 2 golpes directos al marcador en el triunfo 2-1 de Peñarol frente a Defensor Sporting. No fue una tarde cualquiera para el joven delantero. Fue su primer partido oficial en la categoría Sub-17 y terminó siendo el protagonista absoluto del encuentro. 2 anotaciones que inclinaron la balanza. 2 momentos que empezaron a instalar su nombre en el radar del fútbol juvenil uruguayo. El primero de esos goles llegó dentro del área, en una acción rápida. Un centro encontró su cabeza y el delantero no perdonó. El remate fue a quemarropa, imposible para el arquero rival. Una definición contundente, de esas que muestran la intuición natural de un atacante. Un instante que desató el festejo aurinegro. Y que confirmó que el joven atacante tiene olfato para aparecer donde más duele. El segundo tanto tuvo otra historia, otra construcción. Carlos Esnal se llevó el balón con algo de fortuna tras un rebote. No dudó ni un segundo. Encaró, se acomodó y sacó un remate cruzado cuando el arquero intentaba achicar el ángulo. La pelota terminó en la red. Fue el 2-1 definitivo. El grito que terminó sellando una victoria importante para el arranque del torneo Sub-17. Ese debut no fue producto de la casualidad. Peñarol ya venía siguiendo de cerca a los hermanos Esnal desde hace meses. El club decidió reclutarlos en octubre después de observarlos en el fútbol del sur de California, en Estados Unidos. Allí habían comenzado a desarrollar su camino futbolístico. Su rendimiento llamó la atención. Y el club uruguayo decidió apostar por ellos. Carlos no llegó solo. A su lado también apareció su hermano Cristian, quien comparte la misma historia familiar y el mismo vínculo con el fútbol. Ambos se formaron lejos del continente sudamericano durante varios años. Sin embargo, la oportunidad de sumarse a un club grande de Uruguay apareció como una puerta enorme. Y los dos decidieron cruzarla. La historia familiar de los Esnal tiene raíces profundas en el fútbol. Su padre, Cristian Esnal, también conoció el camino de las canchas. Fue defensor y tuvo una carrera que lo llevó a vestir camisetas importantes. Incluso llegó a ser convocado a la selección de El Salvador. Una experiencia que dejó huella en la familia y que hoy conecta directamente con el futuro de sus hijos. Antes de trasladarse a Estados Unidos, Cristian Esnal jugó en varios equipos del fútbol salvadoreño. Chalatenango, Águila y Dragón fueron parte de su recorrido profesional. Su etapa como futbolista terminó en River Plate de Montevideo. Después de su retiro, tomó la decisión de mudarse junto a su familia al sur de California. Era el año 2014. Ese cambio de vida marcó el crecimiento de Carlos y Cristian. En Estados Unidos empezaron a dar sus primeros pasos más firmes dentro del fútbol juvenil. Allí se desarrollaron durante años. Allí comenzaron a mostrar sus condiciones. Y fue precisamente en ese escenario donde los observadores de Peñarol terminaron descubriéndolos. Pero la historia de los Esnal tiene todavía un capítulo más profundo. Carlos y Cristian son nietos de Raúl Esnal, un hombre que ocupa un lugar importante en la historia del fútbol uruguayo. Raúl fue campeón de la Copa América con Uruguay en 1983, un logro que quedó grabado en la memoria del fútbol charrúa. La vida de Raúl Esnal, sin embargo, tuvo un final trágico. Una década después de aquel título continental, acabaron con su vida en territorio salvadoreño. En ese país había desarrollado gran parte de su carrera profesional. Su historia terminó allí, lejos de Uruguay. Pero su legado quedó repartido entre 2 naciones. Por eso el apellido Esnal hoy vuelve a aparecer en el radar del fútbol uruguayo. Carlos y Cristian tienen sangre charrúa por su abuelo. Pero también tienen una conexión fuerte con El Salvador por su padre. Ese cruce de historias familiares los convierte en futbolistas con 2 posibles caminos internacionales. La Asociación Uruguaya de Fútbol ya empezó a seguirlos de cerca. Su crecimiento no pasó desapercibido. De hecho, a finales del año pasado ambos fueron invitados a participar en campamentos de entrenamiento organizados en el Complejo Celeste. Un espacio donde Uruguay reúne a jóvenes talentos que podrían formar parte de sus selecciones juveniles. Aquella invitación dejó claro que la Celeste los tiene en el radar. Uruguay observa con atención el progreso de los hermanos Esnal.
Saben que hay potencial en esos dos futbolistas que crecieron fuera del país, pero que llevan sangre charrúa en la familia. El seguimiento existe. La posibilidad está sobre la mesa. Sin embargo, la postura de Carlos Esnal parece apuntar hacia otro lado. El delantero habló recientemente sobre su futuro internacional. Lo hizo en declaraciones al periodista Cristian Peñate. Y sus palabras dejaron una señal clara sobre lo que piensa respecto a su posible selección nacional. Carlos fue directo al explicar la situación. Reconoció que ni él ni su hermano han tenido conversaciones con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero también dejó abierta una puerta. Si algún día llega el llamado, la respuesta podría ser positiva. La posibilidad está presente en su mente. El joven delantero explicó que ambos estarían dispuestos a escuchar una convocatoria de El Salvador. No se trata de una decisión cerrada todavía, pero sí de una inclinación evidente. La selecta aparece como una opción real en su horizonte futbolístico. Una camiseta que no descarta vestir. Esa declaración generó interés inmediato. En El Salvador la noticia empezó a circular rápidamente. Un delantero juvenil que brilla en Peñarol y que además muestra disposición para jugar con la selecta se convierte en una historia que despierta expectativa. Más aún cuando el debut de Carlos Esnal mostró cualidades que llaman la atención. Se trata de un atacante espigado, con presencia física dentro del área. Un jugador que sabe moverse entre defensores. Y que tiene la capacidad de aprovechar errores mínimos para convertirlos en goles. Su juego aéreo aparece como una de sus principales armas. El primer gol contra Defensor Sporting lo demostró con claridad. Un cabezazo certero dentro del área que terminó en la red. Un movimiento típico de delantero que sabe leer las jugadas antes que los defensores. Pero Carlos no depende únicamente de ese recurso. También tiene dominio del balón y capacidad para resolver jugadas rápidas. Su segundo gol en aquel partido nació precisamente de una acción que exigía reacción inmediata. Control, decisión y remate cruzado. Además, quienes lo observan en Peñarol destacan su química con los compañeros. Un aspecto clave para un delantero que necesita conexiones dentro del equipo. En el campo se muestra activo, participativo y atento a cada movimiento ofensivo. Después del partido frente a Defensor Sporting, el propio Carlos explicó una de las diferencias que encontró al jugar en Uruguay. El ritmo del fútbol en el sur del continente lo sorprendió. Es un juego más intenso, más físico, con menos margen para pensar. El delantero lo describió con claridad. Según sus propias palabras, cuando recibís la pelota ya tenés que tener algo pensado. El tiempo de reacción es mínimo. Esa exigencia obliga a los jugadores a tomar decisiones rápidas en cada jugada. Aún así, Carlos Esnal se adaptó con rapidez. Ya venía mostrando su capacidad goleadora en partidos amistosos. Antes del inicio del torneo Sub-17, había marcado goles que llamaron la atención dentro del club. El doblete en su debut terminó confirmando esa tendencia. Por eso su nombre empieza a aparecer como una opción interesante para la Sub-17 de la selecta. El Salvador busca reconstruir su proceso juvenil después de una etapa complicada. El reciente premundial dejó una eliminación que golpeó fuerte al equipo. La salida temprana del torneo impidió que El Salvador llegara al Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar. Fue un resultado que dejó muchas preguntas dentro del proyecto juvenil del país. Y también abrió la necesidad de encontrar nuevos talentos. En ese contexto, el nombre de Carlos Esnal surge como una posibilidad atractiva. Un delantero joven que ya muestra capacidad goleadora en una institución grande de Uruguay. Y que además ha expresado interés en representar a El Salvador. Mientras tanto, la historia sigue en desarrollo. Uruguay observa, El Salvador toma nota y el propio jugador continúa creciendo en Peñarol. El futuro internacional todavía no está definido. Pero el primer capítulo ya está escrito. Carlos Esnal debutó con 2 goles, instaló su nombre en el mapa del fútbol juvenil y dejó claro que su decisión podría inclinarse hacia la selecta. La pregunta ahora queda abierta. ¿Uruguay logrará convencerlo o terminará defendiendo los colores salvadoreños? El tiempo tendrá la respuesta.